Bienvenido. En esta serie de videos me gustaría compartir contigo algunas ideas sobre las enseñanzas de Advaita Vedanta. Estas presentaciones introducirán diversos temas en una secuencia que sigue la metodología usada por la mayoría de los maestros tradicionales. Estas presentaciones también mostrarán cómo las enseñanzas vedánticas han de ser incorporadas en tu propio proceso de crecimiento espiritual. En primer lugar, definamos brevemente la palabra Vedanta. Esta palabra sánscrita significa literalmente la parte final, o anta, de cada uno de los 4 Vedas. Las primeras partes de los Vedas están dedicadas en su mayoría a oraciones y rituales, mientras que la última parte se centra en la sabiduría espiritual de los antiguos rishis. Los textos en particular que conforman esta última parte son llamados Upanishads. Entonces, Vedanta consiste en la sabiduría de los rishis antiguos tal como se encuentra en los Upanishads y en otras escrituras basadas en los Upanishads como el Bhagavad Gita. Desde el punto de vista de la práctica espiritual, el Vedanta se entiende como Moksha Shastra, que significa enseñanzas escriturarias que llevan a la liberación, moksha. Moksha significa literalmente liberación, pero no meramente la liberación de renacer, como algunas personas creen. Moksha también significa liberación del sufrimiento aquí y ahora. Una persona iluminada o liberada es una quien ha sido completamente liberada del sufrimiento a través de las enseñanzas del Vedanta. En pocas palabras, Vedanta es una solución para el problema del sufrimiento humano. Pero entonces, ¿es incluso posible estar completamente libre del sufrimiento? Todos experimentan dolor físico y emocional. ¿Es moksha como un anestésico que de alguna manera adormece nuestros cuerpos y amortigua nuestras emociones para eliminar cualquier tipo de dolor? Eso no sería deseable en absoluto. De hecho, el dolor llama nuestra atención hacia problemas que requieren nuestra atención. Es una especie de sistema de advertencia. En ausencia de dolor, graves problemas físicos y emocionales pueden quedar sin resolver, pero hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Cuando sientes dolor, también reaccionas o respondes a ese dolor. Cuando tienes un terrible dolor de cabeza, podrías pensar, ¿cuándo va a parar esta horrible pulsación? O cuando un ser querido muere y tú sientes calamidad y tristeza profundas, podrías responder a sentimientos tan dolorosos pensando, ¿cómo puedo seguir viviendo sin él? Mi vida nunca será la misma. Estas angustiadas respuestas y sentimientos atormentados son ejemplos de sufrimiento, el sufrimiento que surge como reacción al dolor físico o emocional. Para ser claros, el dolor es una sensación física o emocional básica, pero el sufrimiento, por otra parte, es la inquietud o angustia que surge en respuesta al dolor. Cuando experimentamos dolor, por malo que sea, el sentimiento de sufrimiento que lo acompaña nos hará sentir aún más miserables. Para los seres humanos, el dolor es inevitable. Pero afortunadamente el sufrimiento puede ser evitado. Es posible experimentar el dolor sin sufrir. Es decir, se puede sentir dolor físico o emocional sin toda la inquietud o angustia que suele acompañarlo. Esto no es tan improbable como podría parecer. Tú mismo experimentas esto cuando ves una película triste. Aunque solo sea una película, la tristeza que sientes es verdadera tristeza y tus lágrimas son lágrimas reales. Pero cuando lloras durante una película, no experimentas la inquietud o angustia del sufrimiento.
Si un personaje muere trágicamente en una escena desgarradora, te sentirás muy triste, pero no pensarás, ¿por qué me tenía que pasar esto? ¿Por qué a mí? No sufres durante la película porque en realidad nada te ocurre. Estás absolutamente bien a pesar de la trágica muerte. De hecho, disfrutas de la tristeza que sientes durante la película. Entonces, si puedes disfrutar de la tristeza del cine, ¿crees que podría ser posible experimentar la tristeza de la vida real sin ningún sufrimiento? Puede ser posible, pero solo si el dolor físico y emocional no te afectan realmente. Y eso es exactamente lo que descubrieron los antiguos rishis, que la verdad o esencia de quién eres no se ve afectada por el dolor. Usaron la palabra Atma para designar lo que a veces se llama la divinidad interna o tu naturaleza divina, o la presencia de Dios dentro de ti. Según los rishis, Atma, tu naturaleza esencial, es plena, perfecta, completa. Es la verdadera fuente interna de la felicidad. Sin embargo, esta realidad interior suele estar escondida. Está oculta o cubierta por un oscuro velo de ignorancia. Esa realidad interior, entonces, permanece desconocida, no reconocida, no realizada. Pero esa realidad interior es en realidad la verdad sobre ti mismo. Entonces, ¿cómo puedes tú permanecer desconocido? Hay un problema aquí. Un problema que podemos llamar falta de autorreconocimiento. Falta de autorreconocimiento significa el no saber que tu verdadera naturaleza es plena, completa y la fuente de la felicidad. Falta de autorreconocimiento es un término elegante que simplemente significa ignorancia de tu verdadero ser, Atma. Este velo de ignorancia oculta la divina realidad oculta dentro de ti, por eso debe ser eliminada. La ignorancia, por supuesto, es eliminada por el conocimiento, y la ignorancia en forma de falta de autorreconocimiento es eliminada por el conocimiento del verdadero ser, Atma. Este reconocimiento o Atma Vidya puede ganarse a través de las enseñanzas del Vedanta. Estas enseñanzas te llevan paso a paso a descubrir lo que descubrieron los antiguos rishis. El descubrimiento de tu verdadera naturaleza se llama liberación o moksha, porque resulta en la completa liberación del sufrimiento. Tú mismo puedes estar libre de sufrimiento cuando descubras que tu naturaleza esencial está completamente intocada por el dolor y tú estás bien, pase lo que pase. Ahora, todos queremos estar libres de sufrimiento. Todos compartimos ese deseo. El deseo o kama es un sentimiento universal básico. Deseamos lo que sea que pueda eliminar el sufrimiento y producir felicidad. De hecho, el deseo parece dirigir todo lo que hacemos. Piénsalo. Ir a trabajar, lo que haces en casa, tu tiempo con amigos y familiares. Todo esto de una u otra manera es impulsado por tu deseo de evitar el sufrimiento y disfrutar de la felicidad. El deseo en última instancia proporciona el estímulo o motivación para todas nuestras acciones. Es cierto que tus deseos son probablemente diferentes de los deseos que otros tienen, pero todos estos deseos tienen algo en común. Esto es que cuando nuestros deseos siguen sin cumplirse, nosotros sufrimos. Nos sentimos deficientes o incompletos. Sentimos que algo falta. En cambio, al cumplir los deseos, buscamos eliminar esa sensación de estar deficientes o incompletos. En otras palabras, al cumplir nuestros deseos, buscamos plenitud, integridad y satisfacción.
Ok, ahora estamos listos para una de las preguntas más importantes en esta investigación. Una pregunta sobre la fuente real de la felicidad y satisfacción que buscamos a través del cumplimiento de nuestros deseos. ¿Es cierto que el cumplimiento mismo de un deseo es lo que produce felicidad y satisfacción? Al principio esto puede sonar razonable, pero al examinarlo es fácil detectar un problema. Cuando ves un lindo bebé sonriendo dulcemente o cuando ves una hermosa puesta de sol dorada, probablemente te sentirás feliz y contento por unos instantes. Pero, ¿qué deseo cumpliste al ver a ese bebé sonriente o la hermosa puesta de sol? Ahora tú puedes ver, sin cumplir ningún deseo en particular, tú puedes sentirte feliz y contento. Entonces tenemos que concluir que el cumplimiento de deseos no es la fuente real de la felicidad y la satisfacción. Entonces, ¿cuál es la fuente real de la felicidad y la satisfacción? La respuesta a esta pregunta se encuentra en una verdad universal que ya conoces. La verdadera fuente de la felicidad está dentro de ti. La misma verdad fue expresada por los antiguos rishis. Y aunque muchas personas entienden esto intuitivamente, es realmente importante saber cómo y por qué es verdad. Aquí hay una anécdota que ayudará. Hace mucho tiempo, cuando estaba enseñando a un grupo de escolares, les pregunté, ¿cuál es la fuente de la felicidad? Un niño respondió, helado de chocolate. Está bien, dije. Si una bola de helado es la fuente de la felicidad, ¿qué dirías de 2 bolas? El niño dijo, eso me haría doblemente feliz. Así que pregunté, ¿y qué tal 3 bolas? Y él respondió, yo sería triplemente feliz. Entonces dije, supongamos que comieras todo el envase de 20 litros de helado de donde se sirvieron todas esas bolas. Sus ojos se agrandaron y dijo, eso sería absolutamente increíble. Por supuesto, quedaría totalmente enfermo antes de comer solo una parte de eso. Pero si el helado realmente fuera la fuente de la felicidad, entonces él debería realmente encontrarlo absolutamente increíble. Esta pequeña historia nos muestra algo que ya sabemos sobre comer helado. La felicidad no es un ingrediente en el helado junto con la leche, el azúcar y el chocolate. Entonces, puesto que cualquier felicidad que sientas no puede venir del helado, solo puede venir de tu interior. Aquí hay una explicación vedántica sobre cómo el helado te hace sentir feliz. Comerlo cumple tu deseo de helado, pero sigues teniendo muchos otros deseos que quedan sin cumplir. Aún querrás un mejor trabajo, un coche nuevo, unas buenas vacaciones, etc. Y esos deseos no cumplidos suelen hacer que te sientas deficiente e incompleto, como hemos discutido antes. Pero, mientras disfrutas del helado, esos sentimientos de carencia son temporalmente expulsados por el placer de comer el helado. Y, en ausencia de sentimientos de carencia, la felicidad de forma natural y espontánea surge dentro de ti. Aunque la felicidad siempre está presente en el interior, los sentimientos de carencia obstruyen tu experiencia de ella. Tal como cuando las nubes cubren el sol, él sigue brillando, pero tú no experimentas su calidez y brillo. Entonces, cuando las nubes se van, experimentas el sol plenamente. Del mismo modo, la verdadera fuente de la felicidad siempre brilla dentro de ti, pero a menudo está cubierta, por así decirlo, por sentimientos de carencia. Cuando una experiencia placentera disipa esos sentimientos de carencia, la felicidad siempre presente dentro de ti brilla.
Eso significa, contrariamente a lo que podrías pensar, que la felicidad no es algo que se obtiene. En cambio, surge de forma natural y espontánea cuando te deshaces de algo. Cuando te deshaces de tus sentimientos de carencia y los deseos asociados a ellos. A pesar de que muchas personas entienden intuitivamente que la verdadera fuente de la felicidad está adentro, su comportamiento cotidiano no parece reflejar esta comprensión en absoluto. Por ejemplo, ¿cuántas horas al día pasas buscando la felicidad en su verdadera fuente interior? ¿Y cuánto tiempo pasas buscándola fuera de ti mismo? A pesar de que sabes que la verdadera fuente de la felicidad está dentro. Obviamente hay algo de confusión aquí. Ya hemos discutido la causa de esta confusión, que es el velo de la ignorancia que oculta tu verdadera naturaleza divina. Esta ignorancia te impide reconocer tu plenitud e integridad innatas. Y por eso lo llamamos falta de autorreconocimiento. Como resultado de esta falta de autorreconocimiento, naturalmente te sientes deficiente e incompleto. Y cuando te sientes deficiente e incompleto, ciertamente serás impulsado por el deseo de buscar esas cosas y experiencias que pueden hacerte sentir menos deficiente y más completo. Dicho en palabras simples, buscas la felicidad y la satisfacción. El problema es que siempre que busques la felicidad y la satisfacción fuera de ti, tu búsqueda continuará sin cesar. Nunca encontrarás la felicidad y satisfacción duraderas porque en realidad estás buscando en el lugar equivocado. La falta de autorreconocimiento lleva a una vida de interminable búsqueda. Esta búsqueda está marcada por momentos de felicidad, sin duda, pero nunca culmina con el encontrar paz perfecta y satisfacción ininterrumpida. Hay una historia encantadora que a menudo se utiliza para ilustrar el problema de la falta de autorreconocimiento. Se llama la historia del 10º hombre, a pesar de que generalmente se refiere a 10 niños. Estos niños eran brahmacharyas, estudiantes religiosos que vivían y estudiaban con su gurú en una escuela tradicional, un gurukulam. Cuando un festival religioso particular se acercaba, el gurú instruyó a sus 10 jóvenes discípulos a ir en peregrinación a un templo especial para las celebraciones. El propio gurú era demasiado viejo para hacer el viaje, que requería varios días de viaje a pie sobre campos, a través de bosques y a través de ríos. Cuando los chicos iban en camino, uno de los ríos que tenían que cruzar era demasiado profundo para cruzar y ningún transbordador estaba disponible. Así que uno por uno nadaron a través del río. Luego, querían estar seguros de que todos habían cruzado de manera segura, así que uno de los muchachos contó a los demás. Mirando a su alrededor, contó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Pero se olvidó de contarse a sí mismo. Él dijo, ¿dónde está el 10º niño? Otro chico pensó que había un error en esa cuenta, por lo que contó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... También olvidó contarse a sí mismo. Eventualmente cada uno de los chicos contó a los otros y cada uno falló en contarse a sí mismo. Pronto fueron atacados por el miedo pensando que uno de sus compañeros de clase se había perdido. Entonces empezaron a correr frenéticamente buscando al niño desaparecido. Miraron hacia arriba y hacia abajo en los campos y bosques a ambos lados del río, pero no pudieron encontrar a su compañero que faltaba. Antes de continuar con la historia, puedes apreciar lo bien que ilustra el problema de la falta de autorreconocimiento. Cada uno de los chicos falló en contarse a sí mismo.
Y como resultado, cada uno de ellos en realidad estaba buscando por sí mismo. De manera similar, nosotros fallamos en reconocer que nuestra propia verdadera naturaleza es plena y completa. Fallamos en reconocer la verdadera fuente de la felicidad presente en el interior. Y como resultado, terminamos buscando felicidad fuera de nosotros mismos, cuando esta felicidad en realidad se encuentra adentro. La búsqueda frenética de los chicos estaba condenada al fracaso porque todos estaban buscando en el lugar equivocado. Del mismo modo, nuestra búsqueda de la felicidad fuera de nosotros también está condenada al fracaso porque nosotros también estamos buscando en el lugar equivocado. A pesar de eso, no sería tan malo si nuestra búsqueda por la felicidad fuera placentera y agradable, como el juego de las escondidas que juegan los niños. Pero nuestra búsqueda de la felicidad a menudo no es muy divertida. Los chicos estaban tristes mientras buscaban en los campos y bosques. Sintieron una ansiedad terrible y finalmente quedaron agotados por sus esfuerzos frenéticos. Del mismo modo, nuestra búsqueda de la felicidad en el mundo a menudo está cargada de gran ansiedad y frustración. Nos enfrentamos a una gran variedad de obstáculos, luchamos por superar un gran número de dificultades y eventualmente podemos terminar agotados por todo este esfuerzo. Volvamos a la historia. Después de varias horas de búsqueda en pánico, los chicos se reunieron y empezaron a llorar. Habían llegado a la conclusión de que su compañero de clase se había ahogado en el río y fue arrastrado por la corriente. Un transeúnte vio a este grupo de brahmacharyas sollozando a la orilla del río. Preguntó qué había pasado y mientras narraban su trágica historia, él pudo ver fácilmente que los 10 chicos estaban allí. Pudo deducir que cada uno de ellos se había olvidado de contarse a sí mismo. Entonces les dijo a los chicos que su compañero de clase estaba vivo y que estaba entre ellos ahora mismo. Cada uno de los chicos buscó a su alrededor por su compañero de clase perdido y quedó profundamente decepcionado por no encontrarlo. Se preguntaron si el transeúnte estaba jugándoles una cruel broma. El problema era que todavía estaban mirando en el lugar equivocado. A pesar de que el transeúnte les dijo la verdad, eso no fue suficiente. Se requería algo más para disipar su ignorancia. De la misma manera, cuando nos vemos expuestos por primera vez a las enseñanzas del Vedanta, pronto aprendemos la gran verdad revelada por los rishis, que nuestra verdadera naturaleza es divina, plena y completa. Sin embargo, tal como los 10 muchachos, nosotros tampoco lo entendemos al principio. Aunque entendemos las palabras de los rishis, no es suficiente. Se requiere algo más. ¿Qué falta? La última parte de la historia lo dejará claro. Uno de los niños dijo: ¿Cómo puede ser que nuestro compañero desaparecido esté aquí ahora mismo? El transeúnte lo corrió a un lado y le pidió que contara una vez más. El niño contó: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y entonces el transeúnte dijo: Contaste 9, pero no te contaste a ti mismo. Tú eres el 10º. Entonces los chicos se dieron cuenta de inmediato que cada uno de ellos había olvidado contarse a sí mismo. Y se sintieron inmensamente aliviados de que en realidad nadie se había ahogado. Esta historia no solo ilustra el problema de la falta de autorreconocimiento, también demuestra un principio básico de la enseñanza, un principio basado en la diferencia entre decir y mostrar. Meramente decir algo a los estudiantes no es suficiente. A los estudiantes se les debe mostrar. Deben ser llevados a descubrir personalmente lo que el profesor quiere que entiendan.
Por lo tanto, la metodología utilizada en la enseñanza es tan importante como el material que se enseña. Sin una metodología de enseñanza efectiva, los estudiantes nunca entenderán. Y esto es ciertamente cierto en el Vedanta. Lo que hace único al Vedanta no es aquello que se enseña, sino más bien cómo se enseña. Otras tradiciones espirituales también profesan que tu verdadera naturaleza es divina, plena y completa. Pero lo que distingue al Vedanta es su poderosa y meticulosa metodología de enseñanza. En el corazón de esta metodología está una práctica llamada Atma Vichara o autoindagación. Entonces, el Vedanta no solo te dice que tu verdadera naturaleza es plena y completa. En cambio, utiliza sus métodos únicos para guiarte paso a paso por medio de un proceso de giro interno de autoindagación, Atma Vichara, que culmina en el descubrimiento de lo que descubrieron los antiguos rishis. El descubrimiento de tu plenitud e integridad innatas, que es la verdadera fuente de la felicidad. Ese mismo proceso de autoindagación formará la base de nuestra próxima discusión. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayaha Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya Om Shanti Shanti Shanti